nuevo episodio de Historia por Historiadores y con este nuevo episodio una nueva temporada, se podría decir. No era la intención, pero después de no subir cosas por meses y meses y meses de que desaparecí, vuelvo y la excusa es, bueno, meto una segunda temporada. Hoy estamos con Mariano Aramburu, a quien ya mismo le doy el pie para que se presente. Hola a todos, soy Mariano Aramburu, soy doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y actualmente trabajo, doy clase en la Facultad de Filosofía y Letras y también trabajo en CONICET, soy personal de apoyo de CONICET. Perfecto. En el Instituto Rabbiniani. Eso. Vamos a vender un poquito ¿Qué es donde estamos ahora? Es donde estamos ahora, justamente en la sala de investigadores. Perfecto. Antes de arrancar el capítulo, Mariano, te quiero agradecer mucho porque les voy a contar, esta es la segunda vez que grabamos esta entrevista. La primera vine todo contento, arrancamos la segunda temporada, no grabamos un montón. Traje los micrófonos, grabadora, puse rec. Hicimos una charla espectacular y cuando me estaba yendo me di cuenta que había pasado. Se había detenido la grabación a los 20 minutos. Una bronca tuve, no. Pero bueno, ya pasó eso, volvimos a grabar y lo único que puedo decir es que este capítulo es buenísimo, porque yo ya lo presencié, yo ya lo viví una vez, así que quédense porque esto es un capitulón. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Buenos Aires en la década de 1850, cuando se convirtió en un estado y estuvo separada del resto de las provincias durante 10 años. Espectacular. ¿Y por dónde hay que empezar para entender toda esta separación? O esta primera unión y después separación. ¿Cómo? Sí, yo empezaría contextualizando la década en general, de dónde se viene y hacia dónde se va. Lo que normalmente se pone como punto de inicio de esta década, la caída de Rosas en 1852 y el inicio de un nuevo periodo donde finalmente se va a constituir el país por medio de una constitución. Pero claro, el problema de eso fue que Buenos Aires no quiso, o la clase dirigente de Buenos Aires no aceptó ser parte de esa Constitución Nacional, la rechazó y se mantuvo separada durante 10 años. De hecho, quizás la pregunta más interesante para poder repensar el periodo es: Buenos Aires abandona el nombre de provincia y se autodenomina Estado sin ser nación, mientras que el resto de las 13 provincias, en ese momento existentes, se constituyen en una nación con su capital en Paraná y establecen un régimen federal de gobierno, que era también una novedad. Digo, venimos de 40 años de disputas en torno a cómo se van a organizar estas provincias después de la Revolución. Había habido diferentes ensayos constitucionales, todos fracasados, y sí había perdurado una muy laxa confederación entre las provincias, donde cada provincia simplemente delegaba en el gobernador de Buenos Aires, en Rosas, las facultades de representar al conjunto de las provincias en el exterior y el mando de las tropas militares en caso de guerra. Espectacular. ¿Y por qué es importante marcar el punto de partida de todo esto con la muerte de Rosas? ¿Qué era lo que pasaba antes de Rosas y qué camino se abrió después para decir, bueno, acá tenemos un punto de partida de algo nuevo? Rosas viene, es un gobernador que está muchísimo tiempo en Buenos Aires, muchos años, y donde permanentemente se va a negar a organizar constitucionalmente el país. No porque sea particularmente anticonstitucional, digamos, sino porque todas las experiencias constitucionales que se habían intentado hacer, todos los congresos constituyentes que se habían celebrado, habían terminado siempre en crisis, y crisis muy violentas muchas veces. Entonces, básicamente lo que está pensando es... ¿Violentas por el lado de Rosas o violentas por el lado de...? Por los conflictos que se van generando. Digo, el último Congreso Constituyente, entre el 24 y el 27, termina con una guerra civil. Un levantamiento de la campaña bonaerense, que es también parte de lo que permite explicar el surgimiento y el ascenso de Rosas como personaje central de la política bonaerense. Entonces, se niega un poco por esos motivos de la crisis que siempre despiertan los conflictos que se generan por los debates, por la forma de gobierno, por la soberanía, si dónde reside la soberanía, si en las provincias o en una nación abstracta, indivisible, digamos, una soberanía indivisible, abstracta, que corresponde a la nación. Entonces, durante muchos años, se niega a celebrar un Congreso Constituyente. Del mismo modo, también esa laxa confederación, que es lo que está establecido en el Pacto Federal de 1831, también le permite a Buenos Aires tener ciertas ventajas o beneficios, sobre todo en términos económicos, porque los ingresos del puerto, los ingresos de la aduana, son para Buenos Aires. Claro, o sea, ahí tenemos el primer conflicto más claro, que es, bueno, o sea, el beneficio económico se lo lleva a Buenos Aires cuando el resto de las provincias nos lleva muy poco en comparación a lo que tiene Buenos Aires. Es decir, aparte es una cuestión geográfica. El único puerto, y digo puerto entre comillas porque el único puerto, lo más parecido a un puerto que hay en ese momento es un muelle. Digo, me imagino lo que era el puerto. No había dragado del río, o sea... No, era un muellecito y ahí bajaban. Se bajaban las cosas con carreta. Pero sí... Bueno, pues se cobraba... Se cobraba un impuesto por ingresos y egresos de mercancías. ¿De mercancías o de gente y mercancías? Mercancías. Ya no hay trata de esclavos. No, pero si viene... Sí hay esclavos, pero ya no se traen más esclavos. Y si viene alguien, no digo de vacaciones, pero si viene alguien, algún inmigrante, ¿se le cobra algo o solamente...? No, las personas tienen el paso es libre. Toda la mercancía. Lo que pasa es que, claro, al ser el único puerto en el Atlántico, todas las mercancías, incluso las que van a las provincias del interior, pasan por Buenos Aires. Entonces Buenos Aires, en ese pase de mano,
americanos, saca una tajada. Sí. Por poner otro ejemplo, lo que es la batalla de Vuelta Obligado, que son barcos ingleses y franceses yendo para el litoral, Corrientes, Entre Ríos y demás. Bueno, Rosas impide eso porque considera que los ríos son interiores, que no pueden navegar barcos extranjeros, que también es una forma de asegurar que los productos siempre bajen en Buenos Aires. Como decir, si no pasás por Buenos Aires, Argentina no lo tocás. Y si llegaban a pasar por otros lados, en el miedo de Rosas o en el miedo de algún bonaerense, era que le cobren por otro lado y que ese monopolio quizás que tenían con el puerto se empiece a pasar y digan, che, construyamos un puertito acá y empezamos a cobrar por nuestra parte, o era imposible que pase. No va a ser imposible porque Rosas no va a dejar. Rosas no lo va a dejar. Pasa que también tenés otra, en términos evolutivos, desde 1810, pero sobre todo desde 1820, el desarrollo económico de Buenos Aires es muy grande. Entonces la diferencia que hay en términos de poder económico, poder militar de Buenos Aires con respecto al resto de las provincias es enorme. ¿Y en cuanto a población, cómo se divide? En cuanto a población, aparte, como es una zona que económicamente está creciendo, que se está expandiendo porque hay una expansión del territorio hacia el sur, ¿no? Para extender la zona de pastoreo del ganado, también recibe muchos migrantes. Entonces, toda la campaña bonaerense básicamente está lleno de gente de las provincias. Claro. Sobre todo hombres solteros, jóvenes que vienen a trabajar, que también después son carne de cañón de las levas militares. Claro, o sea, termina siendo un beneficio general, como, bueno, tenemos plata, pero además viene más gente, entonces tenemos más gente. Además tenemos esta gente que viene y la podemos llevar a que pelee o a que se forme para pelear. Entonces es como beneficio en todos lados para Buenos Aires y las provincias empiezan a ver y dicen, che, te está llevando todo y a nosotros no nos dejan nada. Entonces hay una percepción de las provincias, no solamente de las provincias o de varias provincias, mejor dicho, de las clases dirigentes de algunas provincias y de lo que va a ser después lo que se conoce con el nombre de generación del 37. Bueno, que hay que darle un orden constitucional al país y que para poder hacerlo, bueno, ese impedimento es Rosas. Claro. Hasta ahí van perfecto. El problema es, si bien había habido propuestas y formas o reflexiones sobre qué hacer después de la caída de Rosas, es lo que en un libro muy lindo se llama Una nación para el desierto, planteó el Perindongui, que es, bueno, cómo se fue pensando ese país que hay que construir, ¿no? A futuro. Porque ellos ya iban pensando todo, decían, bueno, se muere. Nunca era lo matamos a Rosas, era se muere Rosas y una vez que sacarlo del poder. Sacarlo del poder. ¿Y ellos ya venían buscando levantamientos contra Rosas o esperaban que el tiempo haga lo suyo y digan, bueno, una vez que Rosas no esté más, ahí vamos nosotros? Hay el último intento fuerte es en el 38, que, bueno, confluyen varios factores. Hay un bloqueo del puerto, hay una invasión de la Valle, hay un levantamiento que se conoce como los Libres del Sur, lo que hoy sería Castelli, porque el líder era Castelli. Todos piensan que Rosas va a caer y no cae. Okay. Entonces, medio que ahí no hay mucho más intento. De hecho, la represión es muy grande. ¿Y qué se hizo para que caiga Rosas? Fue el gobernador y sectores de la élite dirigente de Entre Ríos. Entre Ríos tiene un crecimiento económico muy fuerte a partir de 1840 y para que ese crecimiento económico pueda seguir sosteniéndose, bueno, había que ordenar constitucionalmente el país porque si no quedaba todo para Buenos Aires. Claro. ¿No? Había una lógica muy clara de que ese régimen confederal en verdad estaba beneficiando a Buenos Aires. Lo que va a ocurrir cuando cae Rosas es, bueno, primero que nadie no tiene muy en claro qué es lo que van a hacer después de Rosas, salvo que tienen que sancionar la Constitución. Claro, eso, o sea, ellos ya venían planeando antes de la caída de Rosas, decían, bueno, ¿qué vamos a hacer una vez que caiga Rosas? Se venían fantaseando con todo eso. Pero imagino que cada provincia o cada líder, o por lo menos los que más poder tenían, cada uno tenía su propia idea que más que nada beneficiaba a ellos mismos. No creo que pensaban en todo el país y decían, bueno, diferenciemos de Rosas en vez de pensar en beneficio propio, pensemos en todos. Piensan más que nada en su propia provincia todavía. O sea, la idea de una élite dirigente a nivel nacional es algo que se construye en esa década del 50. Ojo, no es que ellos se consideran como argentinos ya. Claro. O sea, hay una idea de un esbozo de nación, no en el mismo sentido que tenemos nosotros, pero sí hay una idea, somos algo diferente a Chile, somos algo diferente a Paraguay, somos algo diferente a Bolivia, ¿no? Digo, por generar los países de la región. Lo que pasa es que cuando se proponen, digamos, cae Rosas y se proponen, vamos a organizar un congreso constituyente, que es el acuerdo de San Nicolás, Buenos Aires dice, yo esto no firmo. O la clase dirigente, un sector de la clase dirigente de Buenos Aires se niega a firmar eso. Claro, entonces cae Rosas, arman un acuerdo entre las dos provincias sin consultar a Buenos Aires todo esto. En verdad, el acuerdo tiene su propia historia, digamos. Rosas cae en febrero, hay una serie de charlas previas, el acuerdo es en mayo, ¿no? Se firma en mayo. Bastante rápido. Es bastante rápido, sobre todo para la época.
Catamarca. Me imagino tener que juntar a todos los dirigentes, era un quilombo en esa época, no es un WhatsApp, che, mañana nos juntamos todos en Bueno, La Pampa. de hecho, el acuerdo de San Nicolás lo firman los gobernadores de las provincias, pero Urquiza, que era gobernador de Entre Ríos, firma también en nombre, si no recuerdo mal, de Catamarca y otra provincia más, porque los gobernadores no podían venir a San Nicolás. Claro. Cuando en la sala de representantes de Buenos Aires, que se había renovado tras la caída de Rosas, se enteran de eso, bueno, se arma una batalla terrible, que es lo que se conoce con el nombre de Jornadas de Junio, donde se rechaza lo que había firmado en ese momento era Vicente López y Planes, el gobernador de Buenos Aires. Me encanta porque para los que no conocemos mucho, no saben mucho de la historia, estamos escuchando nombres de gente que sabemos que existen, pero que muchas días no tenemos lo que pasan. Eso me encanta. Nada, Sí, una interrupción boluda para hacer, pero que me gusta de esta historia. Bueno, para cuando uno explica a nenes muy chiquitos este tipo de cosas, son todos nombres de calles. Claro, son todos nombres de calles o de temas que viste en el colegio, pero que mucha idea no entramos en Vicente López y Planes, o bueno, Urquiza un poquito más, pero tampoco tanto. No, es que es un periodo que a veces no se ve bien. Siempre se supuso que los desacuerdos que había eran simplemente, bueno, eran desacuerdos, pero en verdad todos querían lo mismo. Y en verdad cuando uno afina un poco el lápiz, Claro, pone un poco la lupa, te das cuenta bueno, que todos empieza querían algo distinto. a ver cosas un poquito más interesantes, Sí. por lo menos para mí. No, sí. Pero entonces, volviendo a lo de Bien, volviendo a San Nicolás para retomar, y así cerró la idea, la ley dirigente de Buenos Aires rechaza ese acuerdo. Fundamentalmente, y esto es lo más interesante, nunca dicen en los argumentos que exponen en esas jornadas de junio, donde por ejemplo Bartolomé Mitre es una de las voces cantantes, nunca argumentan en términos de no queremos compartir la aduana. Los argumentos vienen por otro lado, que no son los económicos, que es con lo que siempre nos han explicado nosotros esta primera mitad del siglo XIX tan convulsionada. Claro, no tenía nada que ver con lo económico, entonces, o sea, no es que era algo medio egoísta de decir, no, yo no comparto lo mío es... Si bien está supuesto eso, no lo dicen abiertamente porque sería ser egoístas, en Claro. verdad. El argumento que van a poner ellos es la soberanía de Buenos Aires, como del resto de cada una de las provincias, reside en sus legislaturas, sus salas de representantes. El gobernador de Buenos Aires, en este caso, no es el dueño de esa soberanía. No puede disponer de esa soberanía, sino solamente la sala de representantes, que es la expresión de la voluntad general surgida por el sufragio. Con lo cual, el acto que hizo Vicente López y Planes es nulo. ¿Qué están argumentando con esto? Digo, estoy simplificando mucho el argumento, ¿no? Sí, pero básicamente es Buenos Aires o la soberanía de Buenos Aires no ha dado el consentimiento para ingresar a ninguna asociación política. por ende no ingresamos. Por ende, nos están obligando y si nos obligan, el acto es nulo. Claro, porque ellos lo que dicen es, a nosotros nadie nos preguntó si queríamos entrar, entonces no pudimos hacer todo nuestro procedimiento para ver si queremos entrar o no. Esa es la lógica que plantean en términos de lo que están usando ahí, lo que se llama el derecho natural y de gentes. Es decir, tiene una idea central que es el consentimiento. Cualquier organización política necesita sí o sí el consentimiento expreso. Es la forma que encuentran ellos para justificar ese rechazo, porque digamos, hay críticas también al poder que tenía Urquiza como director supremo hasta que se sancione la Constitución, al el manejo de los recursos de la aduana hasta que se sancione la Constitución, etcétera. Claro, o sea, las críticas estaban, pero ellos en vez de salir y decir, bueno, mira, yo critico esto y por esto no me quiero unir, van por el lado recontra, o sea, aceptable, que es el del consentimiento. Ese es en términos formales. Digamos, lo que señalaba este derecho natural y de gente. Pero también hay otra cosa que es de esa negociación de cómo se establece el acuerdo de San Nicolás, cómo se van escribiendo cada uno de esos artículos, la ley dirigente de Buenos Aires no participa. Entonces lo que hay ahí es una sensación de que Buenos Aires ha perdido el lugar privilegiado que había tenido, por lo menos, ya incluso desde que había sido capital del virreinato. Entonces hay un rechazo ahí a cierto desplazamiento de Buenos Aires de ser el centro de la escena. Digo, ¿por qué? Aparte Urquiza es el nuevo hombre fuerte, ¿no? Urquiza era el Claro, que es algo medio lógico quizá para la época, como te dicen, mira, o sea, pasamos de todo a nada, además me estás planteando algo de un país todos juntos, pero a mí no me estás consultando ni incluyendo en nada, dale, o sea, si vos querés que estemos todos juntos, consultad por lo menos una cosita, al menos el consentimiento. Claro, entonces dice, mínimo. bueno, y ahí empieza a aparecer la idea, que prontamente la va a expresar Sarmiento, ¿no? Que en verdad Urquiza es la segunda oración de Rosas. Entonces, nuevamente va a someter a Buenos Aires a su propia voluntad, sin consultar al resto de las instituciones políticas que tenía Buenos Aires ya desde las reformas rivadavianas, como es la Sala de Representantes. Entonces, eso genera, digamos, una disputa que va a estar entre Buenos Aires y la Confederación durante 10 años, donde van pasando las cosas. Digo, porque acá el acuerdo de San Nicolás se rechaza en estas jornadas de junio, pero Urquiza lo que hace es cierra la Sala de Representantes de Buenos Aires. Muchos de los integrantes que habían participado de esas jornadas se tienen que ir emigrados hasta que ocurre
fue la revolución del 11 de septiembre. Una de esas revoluciones que en general la gente tiene muy poco conocimiento de qué pasó. Pero también conocemos la calle. Pero que 11, el barrio de 11 en Buenos Aires, es por eso. La plaza es 11 de septiembre. Mirá. Plaza Miserere, pero era por 11 de septiembre. Es uno de esos acontecimientos que son trascendentales en términos de que provocó, digamos, una ruptura importante sin saber cuál iba a ser el resultado. Porque esa revolución lo que hace es Buenos Aires se saca de encima a Urquiza, literalmente. Y esa sala de representantes que había sido cerrada se vuelve a reunir y va a elegir nuevo gobernador, ahora sin la influencia de Urquiza. Y todo esto hay que acordarse que Buenos Aires está todavía con tropas entrerrianas y correntinas que habían quedado de la batalla de Caseros, dando vuelta. Entonces hay como una idea también de una presencia militar extraña en Buenos Aires, que Urquiza, más que venir a liberar a Buenos Aires de Rosas, había venido un poco a conquistar también. Era todo muy tenso en Buenos Aires. No, era porque venían quilombo de todos lados. Era un agite, y además es una cosa súper interesante, que es, con la caída de Rosas también hay una renovación importante de la opinión pública. Claro. Y dentro de esa opinión pública, por ejemplo, empiezan a aparecer un montón de periódicos. Y en esos periódicos vos escuchás las diferentes voces de los diferentes, no hay partidos políticos, facciones sería muy, muy duro, de los diferentes grupos que se van formando con opiniones de diferentes visibles. Pensamientos y opiniones. O sea, que antes, me imagino que cuando estaba Rosas, mucho no existía eso. No había mucho espacio para... Claro. En los últimos años de Rosas quizás sí. Bueno, pero eran dos. Que eran dos opiniones. Se había aligerado un poco el control, pero acá sí empiezan a aparecer, a partir del 52 empiezan a aparecer muchos diarios. Hay la ciudad está muy movilizada, con gente que va, viene, habla, opina, digo, además de ser una ciudad puerto donde hay siempre gente que viene y va. Entonces ese agite está ahí, uno lo observa. Claro, ahí, no solo en la política, sino en la gente. O sea, la gente ya estaba... Tras estas jornadas de junio que yo mencionaba, cuando Urquiza cierra la sala, bueno, también cierra varios periódicos. Porque aparte muchos de los que eran representantes de la sala de Buenos Aires eran dueños o redactores de periódicos donde también expresaban su opinión. Pero tampoco termina con esta revolución del 11 de septiembre porque hay un conflicto, pasan cosas. Porque el dirigente de Buenos Aires, con Valentín Alsina como nuevo gobernador de Buenos Aires, dice hay que eliminar a Urquiza. Claro, entonces el 11 de septiembre se elige cae Urquiza, se elige a Valentín. Urquiza se había ido a Santa Fe a dar inicio al Congreso Constituyente. Claro. Había dejado al mando de Buenos Aires a el general Galán como gobernador hasta el gobernador interino. Y vino billetera y lo mató. Gobernador interino. Lo deja como encargado acá de las tropas entrerrianas y correntinas. Esta revolución, en verdad es un golpe de Estado, así, después le dicen revolución. Claro. Pero literalmente es un golpe de Estado. Sí, de revolución no tiene nada. Uno mira los diarios, no parece revolución al principio, parece la idea de restauración. Hemos restaurado las libertades de Buenos Aires que habían sido anuladas por Urquiza. La idea de revolución es una construcción que aparece unas semanas después o unos días después. Pero rápido, o sea, como rápidamente, en el sentido de una revolución como un nuevo principio legitimador de lo que está pasando en Buenos Aires. La elección del gobernador en Buenos Aires era de forma indirecta, es decir, lo elegía la sala de representantes al gobernador. Solo la sala de representantes. O sea, cuando la gente iba a votar, votaba por representantes para la legislatura y esa legislatura después elegía al gobernador. Entonces era como un sistema mixto con voto directo para los legisladores, pero un sistema indirecto para el gobernador. Claro, vos al votar al legislador vos votabas a la lista que vos querías. La libertad de elegir por vos, básicamente. ¿Y cómo era el hecho de votar en esa época? Era bastante divertido, sobre todo porque era bastante tenso, porque no estaba institucionalizado como ahora. Entonces, en general ganaba el que controlaba la mesa electoral. No entraban al mapa del país y iban viendo cómo vamos en cada distrito. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, bueno, hay autoridades, sí, en esas mesas, pero siempre va a ganar el que controla la mesa electoral, ¿no? Que puede ser el juez de paz, el alcalde, un cura, lo que sea. Se votaban las iglesias, el voto era cantado, básicamente. Claro, vos ibas y decías, no hay voto secreto. Al cura, al papa. El papa claramente el papa no, pero al cura. Una lista, si tenés una lista de candidatos. Claro. Ya había habido un conflicto cuando se vuelve a elegir la sala de representantes en Buenos Aires, en abril del 52, entre Urquiza y se llamaba lista ministerial, básicamente porque Urquiza había elegido unos candidatos para una lista y la otra lista que estaba, digamos, bajo la órbita de Valentín Alsina, que era un tipo muy importante en la época, disputan entre sí, aunque son los mismos tipos, los que están en una y otra lista, casi no hay cambios, claro. Pero sí era importante quién determinaba esa candidatura. Si era Urquiza, que era una persona concreta, o si había sido el pueblo, claro. Digamos. Había unos mecanismos de clubes electorales que van apareciendo en la década para elegir candidaturas. Bueno, la cuestión de esas elecciones igual, Urquiza manda a las tropas a votar que no podían. ¿Cómo se entera Urquiza estando en Santa Fe que... No, le mandan, le avisan.
che, hay una revolución. Él no vuelve, él se queda ahí, pero dice... Él amaga con volver, pero lo que él va viendo rápidamente es que esa revolución tiene muchos adeptos. Entonces dice yo por las dudas. Revolución que tiene muchos adeptos igual, además, porque hay pago por premios por participar de Uy, esa quiero saber revolución. eso, ¿cómo es eso? Entonces, según en qué momento te habías plegado la revolución, vos recibías X cantidad de dinero. Claro, si te sumabas al principio... Más plata. Más Si te plata. sumabas después, entonces hay una compra de voluntades ahí. Todo parece muy bien, digamos. Sacan de encima Urquiza supuestamente, pero hay un odio visceral, digamos, contra Urquiza, no en términos por ahí personales, sino más bien Urquiza como esa segunda versión de Rosas. Entonces, Valentín Alsina, que era el gobernador, junto con parte importante de lo que llama la elite intransigente de Buenos Aires de ese momento, intenta, bueno, o planea, en verdad, una invasión militar a Entre Ríos y a Corrientes para sacarse encima a Urquiza. Esa invasión fracasa, pero sí genera un profundo malestar en todo el mundo rural de Buenos Aires. Básicamente porque para poder levantar tropas tenés que hacer una leva, y la gente venía ya de todo el periodo rosista donde había permanentemente levas, y eso tensa mucho más la situación. A tal grado tensa la situación que para comienzos de diciembre del 52 hay un levantamiento rural muy grande que inicia lo que se llama el sitio de la ciudad de Buenos Aires. Si son tropas del mundo rural que marchan. ¿Cómo era el mundo rural en esa época de Buenos Aires? Esto me gusta entrar un poquito. ¿De qué estamos hablando? O sea, se me hace muy difícil imaginármelo. No sé si imaginarme un gaucho, no sé si imaginarme un campesino con su... El gaucho era un campesino. De hecho, pero era ese estilo, como iban el caballo, iban a... Sin caballo, la gente del mundo rural no existe. O sea, es decir, un hombre es hombre siempre y cuando tenga un caballo. Es imposible que vaya caminando. Digamos, claro, no me imagino. Por las distancias que hay. Es un mundo muy abierto, con poca... Digo, imagínense que van por la ruta para ir a la costa bonaerense en el verano. Todo llano, sin ver esos árboles que hoy podés ver, digamos, porque se han plantado después. Pero un mundo donde vos tenías campesinos, gauchos, milicianos, curas párrocos, pequeños pueblos que se van formando. Es decir, hay que sacarse la idea de que solamente había estancia y vacas. Claro. No, era un mundo mucho más complejo, mucho más rico. Sí, es un mundo que no está 100% mercantilizado, es decir, no hay una necesidad de que las personas trabajen 100% en un mercado de trabajo o a cambio de un salario. Pueden tener alternativas, lo que les permite entrar y salir de ese mercado de trabajo. Porque como toda actividad agropecuaria, vos tenés cuestiones estacionales, ¿no? Donde las estancias, los pequeños y medianos productores exigen mano de obra o demandan mano de obra, y donde para muchos es trabajo eventual, pero bien remunerado, porque hay poca gente en Buenos Aires para trabajar. Entonces los salarios son relativamente altos en comparación con otros lugares. Por eso se explica esto de que la campaña bonaerense está lleno de gente que viene de otros lugares. Claro. Fundamentalmente, esto lo decía, creo que era Mitre, la campaña bonaerense está llena de santiagueños, ¿no? Que son en una provincia muy pobre, entonces migraban hacia la zona litoral. Puede ser Buenos Aires, puede ser Entre Ríos y demás. Claro, en busca de trabajo. Pero sí, esos tipos solteros, sobre todo, eran el objetivo de las levas militares, de las levas milicianas y los abusos, ¿no? También de todo eso. Entonces, cualquier intento de continuar una guerra, después sobre todo de años con el rosismo, donde había mucha movilización militar y demás, genera fuerte descontento. Claro. Y fuerte descontento, sobre todo, dice, hay que acabar con la guerra. Sí, lógico. No podemos ir pirándonos. Claro, y es como Buenos Aires veía al sucesor de Rosas en Urquiza, quizás los rurales venían, che, el sucesor de Rosas es Valentín Alsina, que ni bien apareció, ya nos viene y levanta. Y otra cosa, no lo ven como sucesor de Rosas, lo ven al contrario. Alsina era un antiguo enemigo del federalismo, que vuelve a Buenos Aires, había emigrado, y que ahora nos gobierna. Es nuestro enemigo que nos gobierna, porque hay que entender que también la población tiene una identidad federal, una parte importante de la población, que se identificaba genéricamente con el federalismo, pero sí había un discurso muy fuerte durante el rosismo de los unitarios son los malos. Y de repente ahora Valentín Alsina era uno de esos malos que vuelven. Y eso genera también tensiones, sobre todo con algunos oficiales milicianos, que son un poco los que mueven a los diferentes cuerpos de la provincia para sitiar la ciudad. Exigen que Alsina renuncie. Alsina renuncia. Exige. Sí, pero la lucha la lucha continúa, por decirlo de alguna manera, y ese sitio dura desde diciembre hasta mitad de año del 53. ¿Cómo fue ese sitio? Fue un poco largo, demasiado largo. Piensa que parte de Buenos Aires no tiene muros, no tiene nada, entonces es como hacen barricadas. O sea, se armó un sitio literal, o sea, armamos barricadas, nadie entra, nadie sale. Se podía salir con un permiso especial, claro, y entrar con un permiso espacial. Era como la cuarentena, tenía que sacar una cosa de Argentina así, claro, y poner, no. O sea, cierran todo con barricadas, y me imagino también con militares, con...
en todos lados y vos tenés toda la ciudad rodeada por tropas federales y defendías también por tropas de Sí, me la imagino que ciudad. tampoco había tanta intención de entrar y salir en ese momento. Era como. No tanto, el problema que tienen los sitios, cualquier sitio, con una ciudad que tiene acceso al vía de comunicación en este caso el río, por más que vos estés en tierra, si no lo bloqueás es muy complicado. El tema es cuando de ese sitio Urquiza se hace parte del sitio, participa apoyando. Quizá quería estar en todas. Es que era súper importante Buenos Aires. Súper importante y está diciendo, bueno, Buenos Aires está siendo egoísta un poco con esto. El sitio dura, bueno, se levanta básicamente por un soborno. Digo, el puerto se había bloqueado, había quien comandaba la flota de la Confederación, que es lo que Urquiza pone a disposición de los sitiadores. Es un americano que se llama Coe, y lo que hace Buenos Aires es junta dinero y le paga a Coe para que se vaya. Cobo entrega los barcos y se levanta, claro, al levantarse el bloqueo naval, el sitio ya venía con mucho desgaste, sobre todo, porque también, por más que haya una identificación federal de esas fuerzas que están sitiando la ciudad, el desgaste Claro. también era súper importante, y a partir de ahí ya Buenos Aires sí comienza un camino separado de la Confederación, digo separado en el sentido de que va a ser un desarrollo, no porque no tenga más relaciones, sino un desarrollo político propio, tenso por momentos, muy tenso por momentos con la Confederación, porque ya cambió el contexto cuando termina el sitio. Si el sitio termina en julio de 1853, en mayo de 1853 ya se había jurado la nueva Constitución Nacional. Ah. Lo cual... Sin Buenos Aires. Sí, Buenos Aires, lo cual, porque después de la Revolución de Septiembre, lo primero que hace las nuevas autoridades de Buenos Aires es retirar a los 2 diputados que estaban en el Congreso Constituyente. Entonces, esta situación de Buenos Aires rechazó el Acuerdo de San Nicolás, rechazó participar de la Constitución Nacional, pero esa Constitución se sanciona igual, deja a Buenos Aires en un lugar extremadamente difícil de explicar, súper incómodo, sobre todo para el exterior. Es decir, bueno, entonces, ¿qué es Buenos Aires? ¿Dónde está porque tanto en Buenos Aires como en la Confederación Argentina, todos decían que eran Argentina. Claro. Vienen los diplomáticos de extranjeros y dicen, ¿con quién negocio entonces? ¿Quién es el Claro, y Buenos Aires es conmigo. ¿Quién es el pero que después representa a la le dicen, Argentina? No, el que Claro. era Posase, que representa a la Argentina. En Paraná. Ahí está. Porque Paraná se constituye como capital o asiento de las autoridades nacionales. De hecho, la Constitución genera un inconveniente, que es el artículo 3, dice que la capital va a ser Buenos Aires, lo cual acá se rechaza absolutamente. Pero eso deja a Buenos Aires un lugar muy, muy extraño. Claro. La respuesta que va a tener Buenos Aires a eso es que en 1854 va a sancionar su propia Constitución, donde el primer artículo dice Buenos Aires es un estado soberano con ejercicio de soberanía interna y externa. Interior y exterior. Lo que quiere decir que Nunca niegan abiertamente ser parte de la Argentina, nunca declara su independencia, claro, en ningún momento dice un Estado independiente. pero Eso, es un Estado, pero no es una provincia. Entonces, es una situación medio extraña, y aparte establece no solamente esto de que es un Estado, dice mi territorio va de acá a acá. De hecho, el territorio que se adjudica a Buenos Aires es enorme porque es hasta la cordillera de los Andes y hasta Tierra del Fuego. olvidate, todo. estábamos así. Por más que Buenos Aires controlaba una franja muy chiquitita de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, pero muy chiquitita. Ahí medio país se quedó con medio país. Y ¿Y ya había provincias en esa zona o todavía? No, eso lo que es vos tierra sabés de ahí, nadie. hasta, de hecho, las provincias patagónicas, recién en el siglo XX son provincias. Hasta 1870, todo lo que está al sur del Río Negro, que es el que da nombre después a la provincia, dice Patagonia en los mapas. No es de nadie, o sea, no tienen... Buenos Aires ve eso y dice, bueno, ahora esto es mío, chao. Lo que el argumento que dice Buenos Aires es nosotros como herederos del Imperio Español, heredamos también todos los territorios que el Imperio Español se adjudicaba a sí mismo. Esto de adjudicarse el territorio a Buenos Aires le genera un conflicto con Mendoza, porque parte de las líneas que trazaban supuestamente... No, era un delirio hermoso. Agarran y dicen, yo ahí tengo una pregunta que esto lo vuelvo a grabar otro día porque se me ocurrió yéndome a dormir en una noche de insomnio. ¿Ya había símbolos patrios en la época? Sí, no, y de hecho usa la misma bandera. Eso, Tanto digo, el Estado de Buenos bandera, los símbolos, ¿qué hace Buenos Aires con eso? Usa los mismos símbolos, la bandera, el himno, todo lo mismo. Todo. Tanto la Confederación Argentina como Buenos Aires apelan a lo mismo. ¿El himno en la época cómo era? Mucho más largo. Sí, era ese largo que conocemos. Que habla Son de como 15 campeones, minutos, sí. exactamente, es el mismo. Se llama la marcha patriótica, ¿no? Se usa todo lo mismo, no dejan. es ¿Y que- la bandera la misma que tenemos hoy? ¿O? Sí, la misma. Nunca se pone en duda ser parte de Argentina. Sí, con el correr del tiempo va a haber alguna propuesta de declararse independiente, como Por para, parte de alguien. por ejemplo, de potente, Mitre, o- Bartolomé mirá. Mitre.
Escribe un artículo, primero de forma anónima, después se sabe que es él, a finales de 1856. Bueno, había pasado muchas tensiones con la Confederación. La Confederación había sancionado también archiconocido para el periodo, que es los derechos diferenciales, es decir, que los productos que entraban a la Confederación por Buenos Aires iban a pagar muchos más impuestos que si entraban directamente a uno de los puertos habilitados de la Confederación. En parte, y como se va alargando demasiado la situación de incertidumbre, lo que al principio parecía una separación momentánea y que rápidamente se iba... Bueno, claro, para meter tensión más que nada, como para decir, queremos voz, queremos voto, no nos pasen por encima. Y esa situación de separación se hace muy larga y diciendo, tenemos que definir esto, porque no podemos seguir así. Claro. Había pasado el sitio. Después, esto que se van afuera. Ya venía mucho tiempo como de tensiones y de no saber bien. Y había pasado otras cosas, para que habían pasado otras cosas. Que había habido invasiones desde la Confederación a Buenos Aires tratando de derrocar al gobierno, que fracasan. Había habido un intento de acuerdo, lo que se llama los pactos de convivencia en fines del 54, principios del 55. Fracasan después por otra invasión también de emigrados de Buenos Aires que estaban en la Confederación. Pero hay una guerra económica, digamos, también entre Buenos Aires y la Confederación. La Confederación tiene serias dificultades económicas que intenta superar de diferentes maneras. Una de las formas que tiene para tratar de superar eso es tratar de o intentar que el puerto de Buenos Aires no sea tan importante y que los productos, bienes que entraran a la Confederación entraran directamente por sus aduanas. La aduana de Rosario, por ejemplo, y no por la de Buenos Aires. Para hacerlo, lo que se establece o se sanciona, lo llaman los derechos diferenciales, es todos los bienes que ingresen por Buenos Aires van a pagar mayor canon. Si ingresan directamente por las aduanas de la Confederación, que ya eran todas aduanas nacionales. Claro, que ya estaban... Ya no existen las aduanas provinciales. Eso lo de Rosa, ya podían hacer su muellecito y su aduana. Antes eran provinciales. Ahora con la Constitución Nacional, todas las aduanas son de la nación. Esos derechos diferenciales es una guerra económica que se hace con Buenos Aires, básicamente. Hay una disputa diplomática por el reconocimiento de la nación argentina. ¿Quién es el que representa a esa nación argentina? A la cual tanto Buenos Aires como la Confederación se sienten parte, o dicen ser parte. Si bien durante los primeros años los diplomáticos habían estado en Buenos Aires, a partir del 55-56 se van a Paraná, lo cual era una victoria, si se quiere, para la Confederación. Entonces, esta propuesta de fines del 56, básicamente, Mitre después retrospectivamente dice, bueno, era una cuestión táctica para agitar un poco la cuestión de la nacionalidad, pero en verdad lo que no... Más allá de la factibilidad, porque era poco factible crear una, como él la llama, una república del Río de la Plata, sí es importante entender que hay todavía en la mente de los contemporáneos alternativas que no son necesariamente la unificación entre Buenos Aires y la Confederación. Y porque esa idea después circula abiertamente. Hay alguno que incluso llega a proponer unos Estados Unidos de Sudamérica a partir de esa idea, que es un uruguayo que se llama Juan Carlos Gómez. ¿Qué nombre uruguayo tiene? Por supuesto, Sarmiento la rechaza de plano, porque Sarmiento tuvo toda la vida, por más que él apoyaba la causa de Buenos Aires, en el sentido de que Buenos Aires debía liderar, si se quiere, el proceso de unificación nacional, pero apoyar esa idea de Mitre era simplemente negar toda su propia trayectoria política anterior. De hecho, yo imagino que también no solo su trayectoria política, sino sus creencias, o sea, lo que él había luchado toda su vida. En ese sentido, Sarmiento creía en una Argentina, que había una Argentina, y que creía que eso era diferente. Se puede justificar, lo puede justificar de muchas formas diferentes, pero dice, somos algo diferente. Y bueno, tiene que ver también con la experiencia, sobre todo de la generación del 37, que es la primera que piensa esta de la nación, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué nación somos? Sobre todo la experiencia de la emigración. Como están en Chile, ya no son más sanjuaninos, cordobeses, porteños, entrerrianos o santiagueños. Claro. Son argentinos. Para la sociedad chilena son argentinos. Sí. Entonces eso también significa o genera una identidad común que después quieren trasladar a su trabajo profesional, político, intelectual. Digo, pues esta gente aparte hacía 1000 cosas al mismo tiempo. No era que se dedicaran a una sola cosa, sino que eran, bueno, políticos, militares, escritores, periodistas y demás. Esa propuesta igual es poco... tiene poco sustento, dura muy poco la discusión sobre eso, pero sí hay una idea de que a medida que el tiempo o la situación de incertidumbre se mantiene, hay que buscar una definición. Y la definición es o nos separamos, o arreglamos, o nos peleamos. No hay otra, no tiene mucha más alternativa. Y la tercera, la de la pelea, era que derive en una de las dos. O nos peleamos y nos unimos, o nos peleamos y nos separamos. Y eso llega cuando en el año 57 Valentín Alsina vuelve a ser electo gobernador. Ya había igual en Buenos Aires sectores cercanos a Urquiza muy fuertes, pero Alsina era literalmente un intransigente. Y lo que se acelera el conflicto con la Confederación además tiene un problema que está con serios problemas económicos y se autoriza Urquiza para incorporar a Buenos Aires por el medio que sea. Buenos Aires sabe de esto, se emite
dinero para financiar tropas, y esto es lo que va a ser la batalla de Cepeda en el 59, donde finalmente triunfa la Confederación. Y se firma lo que es el Pacto de San José de Flores, que básicamente es el arreglo por el cual Buenos Aires se compromete a reincorporarse a la nación. ¿A reincorporarse inmediatamente o a armar las cosas para poder reincorporarse? Se va a reincorporar, pone algunas condiciones que le son otorgadas. Una es que Buenos Aires va a revisar la Constitución Nacional, porque como no participó... Claro, por lo menos leerla y dar el ok, pero... Es que no, propone serios cambios que es una convención que se hace en 1860, se celebra en Buenos Aires. Son todos gente del dirigente de Buenos Aires que se juntan a discutir esa constitución y a ver si le hacemos una reforma o no. Y ya estamos en el 1860, o sea, ya pasó muchísimo tiempo. Sí, ya viene pasando mucho tiempo y todavía no hay... Pasó mucho tiempo, es una simplificación absoluta lo que acabo de hacer porque pasan mil cosas, pero el tiempo es tirano. Y en esa reforma, de hecho, la reforma 60 lo que hace es refuerza el carácter federal de la Constitución Nacional. ¿Para qué? Para proteger a Buenos Aires de esa nación, ¿no? Hay una disputa entre la nación y Buenos Aires, no en términos de provincia, sino cuál es el grado de federalismo y cómo Buenos Aires puede hacer para proteger sus propios intereses, porque Buenos Aires con esa incorporación perdía, por ejemplo, la aduana, que hasta ese momento la aduana de Buenos Aires era de Buenos Aires, no era una aduana nacional. Entonces, parte de la negociación es que el Estado Nacional va a financiar a Buenos Aires durante 5 años con el último presupuesto de Buenos Aires, que es el del 59. Entonces la nación le va a dar plata a Buenos Aires. La disputa no termina, y digo, en términos de qué grado de federalismo tiene que haber o qué grado de centralización tiene que haber en relación al Estado y las provincias. Pero Buenos Aires ahora se incorpora, pero no termina todavía. Falta todavía. Falta todavía. O sea, se pelean. Se incorpora a Buenos Aires, pierde y dice, me incorporo. Rechequea toda la... Y dice, cambiamos esto, cambiamos lo otro. Sí, no, buenísimo, listo, firmamos, nos incorporamos. Y ahora, ¿qué sigue? Se acepta la Constitución, pero Se acepta la Constitución, ya está. Hay serios problemas políticos en San Juan, donde, matan a un gobernador, matan al otro gobernador. Hay un conflicto político muy fuerte que tensiona, digamos, toda la nación, básicamente. ¿Qué clase de... O sea, ¿por qué matan al gobernador? ¿Quiénes son los que matan? Es un conflicto interno sanjuanino entre federales y unitarios todavía, o lo que quedaba. En esa época todavía se llamaban de esa manera, entonces eran liberales contra federales. Ya en San Juan ya había un conflicto unos años antes, o sea, San Juan era particularmente un hervidero, por caracterizarlo. Pero además del conflicto de San Juan, a Buenos Aires le rechazan los diputados que envía el Congreso Nacional. Algo que se podría haber negociado tranquilamente por vía pacífica, termina en un conflicto bélico. Había un presidente muy débil ya, que era Derqui, y ese conflicto bélico es lo que deriva o va a ser la batalla de Pavón, donde ahora sí Buenos Aires va a vencer. Más que una batalla, es un simulacro de batalla, porque hay Urquiza se da media vuelta y se va, que era el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es eso? No hay combate, o sea... ¿Organizan un combate? Pero no hay combate, eso es como una especie de acto teatral. Claro, van las dos tropas. Pero ¿qué pasa? Acuérdense lo que yo dije al comienzo, la idea del consentimiento. Ese triunfo teatral de Buenos Aires es: yo estoy dando el consentimiento porque yo estoy peleando para entrar. Claro, y la otra la había perdido, o sea, todavía no estaba el consentimiento, porque yo había perdido y me habían casi obligado a chequear la Constitución. Es decir, hay algo ahí. Ahora te gano. Hay algo ahí en la forma de pensar. Claro, es cumplir el capricho. Sos un caprichoso, toma, vení. Peleamos. No peleamos, no, media vuelta y ganaste, ya está, ¿sabes qué? Hay algo ahí que es eso, es esta idea de consentimiento, de poner así: nosotros estamos haciendo esto porque queremos entrar. Yo una vez leí un libro, nada que ver, pero leí un libro que explicaba que la batalla de Pavón eran todos masones y por eso había sido... ¿Eso es algo que se cree o no tiene nada que ver? Sí, eran todos masones. ¿Sí? O la elite dirigente era en su gran mayoría, no todos, masones, pero... Nada tiene que ver con la batalla de Pavón. Si hubiesen sido masones, se hubiesen arreglado las cosas en la reunión de masonería. Logia, claro. Estaban ahí charlando y decían, entonces no lo arreglaron ahí. Ganaste. Hay algo que excede, digamos, la cuestión de la masonería o la explicación simplemente por la masonería. Digo, se hubiesen evitado un montón de cosas. Porque se hubiese evitado... Movilizar esa cantidad de personas, porque ya estamos hablando de tropas numerosas que hay que darle de comer y pagar un salario, etcétera, ya supone una erogación económica muy fuerte, muy grande, y no tendría mucho sentido, digamos, si uno lo piensa fríamente, no sería muy lógico. Claro. O lo hubiese resuelto charlando. Sí, charlando, mirá, tomando algo, diciendo, mirá, está bien, te doy el consentimiento. Pero bueno, entonces así, como que se le cumple un capricho a Buenos Aires que era: yo quiero tener el consentimiento, yo quiero aceptar, no quiero que me venzas en una batalla y me pongas una constitución en la cara y decirme, chequea lo que quieras, pero te estoy obligando a que vos la mires. No, yo quiero ganar una pelea o por lo menos sentirme libre a decidir cuándo chequearla y cuándo hacer mis cosas.
Sí, sobre todo, más que, no es que dicen yo quiero dar mi consentimiento, creo que es más como la forma que están pensando, cómo piensan el mundo ellos. Y a veces pasa, cuando uno mira el pasado, le pasa a uno. Cuando algo me parece muy, muy natural, muy cotidiano, no lo menciono, porque es muy habitual. Uno menciona las cosas que rompen con lo normal, con lo cotidiano y demás. Y creo que a esta gente también le pasa lo mismo. Hay muchas cosas que ellos hacen y no dan cuenta explícitamente de lo que están haciendo, porque para ellos lo tienen súper incorporado. Por eso digo, nadie te va a decir, sí, Buenos Aires tiene que dar su consentimiento. No, lo hacen porque ellos creo que inconscientemente están con esa lógica de dar el consentimiento. Así, que se tiene que dar así. Eso, y además Derqui era muy débil. Claro. Fue un pésimo presidente en el poco tiempo que estuvo. Y Buenos Aires, y un sector de la élite dirigente de Buenos Aires, encabezado por Mitre, bueno, tiene también una ambición de conducir ese país. Claro, ya no solo Buenos Aires, sino el país. De hecho, y eso en Buenos Aires va a provocar la ruptura entre el sector nacionalista y el sector autonomista dentro de su élite dirigente. ¿No? Mitre como líder del sector nacionalista y va a quedar Alsina como líder del sector autonomista. Pero esto tiene que ver ya no tanto con un amor a la, digamos, sí con un sentido de patria y amor al país, porque digo, Mitre era en el sentido permanentemente habla de la patria y demás, pero sí que tiene un proyecto político muy ambicioso, donde él es el eje, digamos, claro, de eso. Eso le permite después ser presidente, que es, algún historiador diría que es el momento Mitre, pero después Mitre entra en una debacle permanente, muy bien administrada, sobre todo porque él al fundar periódicos y demás, sobre todo bueno, lo que después va a ser La Nación, interviene públicamente con una mirada muy... Era un tipo también, un líder muy popular, muy importante de Buenos Aires, ¿no? Pero esta década entonces abre estos conflictos de esta primera disputa, bueno, ya con el país constituido y con una provincia que se autodenomina Estado, pero que parece mantener esta idea de que las mejores formas de vincularse con el resto del país, por lo menos durante 10 años, es mantener esta vieja confederación, estas viejas relaciones confederales y no aceptar delegar parte de su soberanía a un Estado nacional, ¿no? Que es lo que establece la Constitución. La Constitución Nacional dice la soberanía está en la nación. Las provincias conservan aquello que no deleguen, pero la soberanía está en la nación. Y eso es un cambio radical en términos de cómo se concibe, digamos, el mundo de lo político con respecto a la primera mitad del siglo XIX. Y a partir de esto, hasta hoy, Buenos Aires siempre se quedó en su lugar y siempre se mantuvo parte de la nación, ¿no? Es parte de la nación, pero no se mantuvo en su lugar. De hecho, siguen los conflictos. Buenos Aires, chabón. De hecho, Buenos Aires va a disputar con la nación tratando de preservar la mayor cantidad de facultades posibles. Esa tensión entre, bueno, cuál es el grado de federalismo y cuál es el grado de centralismo que tiene que tener el país. En esa disputa, bueno... Son las mismas disputas que tenemos hoy en día, literal. O sea. En algunos casos sí, no es tanto económico, porque no se plantea tanto en términos económicos. No lo hacen explícito. Ellos saben, claro, o lo están que pensando. Ahí había como miedo a lo que piensen los demás, entonces no se metían en temas ni políticos. Era como más iban por su lado y decían cosas lógicas. El temor de Buenos Aires es, para que quede claro, en ese momento no hay capital de la República. No hay una ciudad que haga las veces de capital de la República, formalmente. Pero la cuestión de que la capital era sensible para Buenos Aires, porque para muchos la ciudad de Buenos Aires debía ser la capital. Buenos Aires, la élite dirigente de la provincia de Buenos Aires, ya no quiere que la ciudad de Buenos Aires sea capital de la República. No quiere que la provincia se fragmente, claro, que le quiten un pedazo de su territorio, y menos la ciudad más importante que tiene. Entonces, la cuestión de la capital es una cuestión por la cual van a atravesarse un montón de tensiones sobre qué grado de centralidad, de centralismo, de federalismo tiene que tener el país en relación a Buenos Aires. La cuestión de la capital, finalmente, hay propuestas de ponerla en otras ciudades que no prosperan, pero es un tema que está permanentemente en discusión y esto termina en el 80 con una derrota militar de Buenos Aires contra la nación, donde, bueno, el primer efecto es que se forma lo que es la ciudad, la capital federal en ese momento. Y esa capital federal va a depender directamente del Poder Ejecutivo Nacional, no de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ya va a diseñar lo que es La Plata hoy día, pero la capital, la ciudad de Buenos Aires, que va a ser capital federal, el lugar donde vive el presidente, y de hecho no es casual que esa ciudad de Buenos Aires esté rodeada de cuarteles militares justamente para defender al presidente de la República de cualquier posible agresión de la provincia de Buenos Aires, que es lo que la rodea básicamente. Era lo más jodido. Sí, entonces Buenos Aires tiene una historia que es mucho más larga de lo que estamos relatando, pero donde sí hay un sentimiento de identidad porteña, y esos porteños son todos, tanto los que viven en la ciudad de Buenos Aires como en la campaña bonaerense, una identidad muy fuerte, por sus recursos económicos es muy fuerte la provincia, y eso va a disputar con la nación. Nosotros estamos acostumbrados a que hoy día porteño solamente es el de la ciudad de Buenos Aires y bonaerense es el que vive fuera de la ciudad de Buenos Aires. Para esa época no, Porteños, son todos porteños.
son todos porteños. Entonces, y ahí uno se da cuenta, bueno, que en esa disputa la nación logró reducir esa vieja identidad porteña, ¿no? Con mucho esfuerzo. Digo, porque todavía hoy día hay una mirada muy porteñocéntrica de lo que pasa en todo el país, ¿no? Más que nada del lado de los porteños. Los partidos son los más ignorantes de lo que pasa en el resto del país. Eso, sí. lo digo como porteño. Sí, lo decimos los dos como porteños. Es una ignorancia rotunda. Pero, digamos, yo no sé qué pasa en otras ciudades ahora en este momento. Pero yo sé que si voy a cualquier otra ciudad del interior del país, o del resto del país, mejor dicho, voy a mirar los noticieros que se emiten en la ciudad de Buenos Aires, voy a encontrar los periódicos que se imprimen en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo no voy a ver, yo en la ciudad de Buenos Aires, salvo, bueno, por internet, pero digo, claro, un noticiero de alguna ciudad del interior. Sí, no te lo transmiten. No lo tengo por teléfono. Un diario, no voy a encontrar el Ancasti de Catamarca acá en Buenos Aires. No creo que haya aquí a Correguita. Debe haber alguno, pero que lo venda, pero dudoso. Entonces, esta historia del siglo XIX con respecto a Buenos Aires es central. Digo, para entender cómo se forma el país, cómo se constituye el país. Pasa lo mismo si uno se pusiera en otras provincias. Hay provincias, Entre Ríos, digo, Entre Ríos es el inicio del proceso que genera el derrocamiento de Rosas, digo, y tiene un crecimiento económico enorme, digo, a partir de la década de 1840. Entonces, Buenos Aires, esta década de 50 abre este camino de un orden constitucional. Normalmente hay una idea muy idílica también en esto de que en algún momento se lo llamó el proceso de organización nacional, que después nefastamente los militares retomaron esa idea. Bueno, y en esa idea de esos 30 años de discordia todavía en el país, bueno, no es solamente formar la nación, en verdad es formar el Estado Nacional. Claro. Y ese es el gran desafío que tienen estos tipos. Y es un Estado Nacional que no se crea en contra de las provincias, sino con las provincias. Con las provincias. Y después, posteriormente, creando nuevas provincias y generando nuevos. Cuando hay un montón de territorio que está sin ocupar. Porque ahí estamos hablando de 13 provincias más Buenos Aires. ¿O son 14 provincias. 13 más Buenos Aires. Son las 14 provincias históricas. ¿Qué son? Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, y no sé si me estoy olvidando de alguna más. No las conté. Yo también no ando de perdida, también está con los dedos. Vale, sí, pero bueno. Son las provincias que están en la primera mitad del siglo XIX. Claro. Lo que va a ocurrir después, en la segunda parte del siglo XIX, es que el Estado Nacional va a intentar ir avanzando sobre territorios que no eran jurisdicción de ninguna provincia, o que alguna provincia se podía decir, sí, esto es mío, pero no tenía ninguna presencia ahí. Sí, como Buenos Aires, aquella vez que dijo, todo esto es mío. Claro, esos territorios van a estar a cargo del Estado Nacional y van a tener el nombre de territorios nacionales. Esos territorios nacionales... No vivía nadie, no había nadie. De hecho, van a empezar a poblar esos territorios, claro, con una legislación especial, porque eso depende del Estado Nacional. Posteriormente, después y paulatinamente, se van a ir conformando como provincias, que es el resto de las provincias que conocemos nosotros. Claro. La mayoría eran territorios nacionales que se fueron fragmentando. Sí, que más tiene sentido porque son las más difíciles de visitar, las más difíciles para la época, me imagino. Todo lo que tiene está la cordillera, o son provincias más frías, más... Todas las provincias patagónicas, pues tener Misiones, que era parte de Corrientes, en verdad, claro. Corrientes suponía que era parte de ella. Formosa, Chaco, y eran todos territorios nacionales. Y aparte, las fronteras de las provincias no eran como son ahora. Todavía nos debemos trabajos sobre cómo se fue construyendo la territorialidad de las provincias, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, ¿no? Digo, hoy día... los límites de las provincias es una facultad del Congreso Nacional. Antes también, pero sin embargo había y hay todavía disputas. Hay un lío y cada vez que cruzas una provincia ves carteles de los dos lados puteando por algo o por lo otro. Por eso, entonces todavía nos queda mucho por trabajar de toda esta construcción de la nación, del Estado, de la sociedad, porque se intenta construir una sociedad, y en este punto me parece que la década de 50 van a ser el inicio de un montón de cuestiones, o abre el abanico un montón de temas, pobremente descriptos por mi persona. No, riquísimamente descrito por tu persona. Bueno, Mariano, lo que me encanta de los temas de Argentina es que hablamos de cosas de Argentina. Eso a mí me apasiona un montón y creo que también a la gente, por lo que me doy cuenta, en las reproducciones que a la gente cuando habla de Argentina le encanta, porque son cosas que, nos esperamos que pasen en otros países del mundo, nos enseñan que pasan en otros países del mundo, toda la guerra, todos los quilombos, y acá en Argentina pasan cosas y pasaron cosas que son muy, muy, muy apasionantes. Así que bueno, antes de terminar, como hago siempre, quiero que recomiendes algún libro, alguna película, algún documental, alguna serie, cualquier cosa, puede ser de esto, como de algún otro tema histórico, o de algún otro tema que vos digas, esto lo tiene que leer, escuchar o ver la gente. Bueno, gracias primero por la invitación a participar del podcast. A mí me encanta la historia argentina. Me encanta la historia, pero la historia argentina me parece súper divertida, súper interesante.
y sobre todo poco analizada. Vivimos siempre con muchos prejuicios y preconceptos sobre ese pasado, y a veces cuando uno se acerca un poco a ver qué es lo que pasó, se encuentran con cosas mucho más interesantes, más divertidas, más complejas, y que a uno lo hacen pensar mucho. Sí, mucho terminás encontrando respuestas a cosas que te pasan hoy en día que mucho no entendés, o terminás conociendo a los próceres o a los líderes, que quizás no fueron próceres, pero líderes o gente que tiene una calle, estar en un billete, estar en un libro, y mucha bola no se le da. La realidad es esa, que en ningún lado le das mucha bola. Lo nombran, lo escuchan nombrar, punto final, hasta ahí llegamos. Es así, es así. Un libro, si quieren, que salió recién, hace 2 meses, menos de 2 meses, que es sobre la década del 50 en Buenos Aires, sobre esa experiencia. Es una compilación que hace Mariana Canedo. El libro se llama Un país para los porteños, la experiencia del Estado de Buenos Aires, 1852-1862. Bueno, hay un capítulo que escribo yo en el libro. Es un libro que es de descarga gratuita, de acceso público. Lo pueden encontrar en la editorial de la Universidad de La Plata. Y es un libro donde participamos muchos académicos que explica o muestra la renovación que hay sobre cómo estamos estudiando esa historia de la década de 50 en Buenos Aires. Es nuevito. Y resume un poco varias de las cosas que fui comentando. Me quedé pensando en alguna película sobre el período o algo que puede ser... Yo a veces cuando doy clase digo, hay una película que es Pandilla de Nueva York, que está ubicada en el siglo XIX. Bueno, es como una historia de amor, pero hay todo un procesos electorales, se ven. Bueno, imagínense que así se votaba. Claro, ¿no? Eso está bueno. Retomando la pregunta que habías hecho sobre cómo se votaba y demás. Bueno, es eso. Es un montón de gente básicamente golpeándose por poco. Perfecto. Si es una violencia, en la película se ve claramente, es una violencia muy circunscripta a la elección o al día de la elección, y después se termina. De hecho, hay una anécdota posterior, en la década de 60, que se prende en fuego un colegio, literalmente. Y estoy viendo alguna serie o algo más. Puede tener que ver con esto o puede ser cualquier otra cosa. Me han recomendado hasta ciencia ficción, o sea, podés recomendar lo que vos quieras acá. Es que miro mucho ciencia ficción, me gusta mucho. O sea. Es como para que ustedes, después de... Bueno, son gente interesante, son gente formada, son gente que sabe un montón de un tema, y acá nos quedamos con ganas de seguir escuchando más y decimos, bueno, quizás escuché un capítulo sobre esto, pero me recomendaron una película de cualquier otra cosa. Está bueno. Para sumar. Una que me gustó, que está en Netflix, me parece, que se llama, en castellano, Juego de Caballeros. Creo que dura 5 episodios, 6 episodios, que es sobre el origen del fútbol en Inglaterra. Sí. Esa me pareció muy bien y corta, sobre todo cuando uno no tiene mucho tiempo, y aparte de las más nuevas que vi, porque normalmente miro cosas muy viejas. Claro. En términos muy viejas en el sentido para lo que es las series. O sea, estoy mirando The Wire ahora, que es del comienzo de los 2000. El año pasado terminé de ver Los Sopranos, o sea que vengo un poco atrasado con el... Bueno, con la Juego de Caballeros, nuevita, o sea, no novita, pero sí, tiene poco tiempo, así que... Pero siempre uno trata de hacerse el tiempo para mirar, porque hoy día sí la cuestión audiovisual ha reemplazado muchas veces a la lectura o a la transmisión de en otros formatos. Además ayuda mucho, porque como decías vos en esto de que muestra cómo era la votación, yo puedo escucharte a vos o puedo escuchar otro capítulo de este podcast o puedo leer un libro, pero al mismo tiempo me genera esa duda y no me imagino cómo es que me pasa también en otros capítulos, no me puedo imaginar. O es todo como leer eso mismo, es imaginarme todo en mi cabeza que va pasando, y lo más probable es que esté completamente errado con lo que era la realidad de la época, así que verlo bien mostrado en un contenido audiovisual está buenísimo. Así que esto es lo bueno de las recomendaciones y aparte hay que aprovechar lo que se hace en otro lugar, porque lamentablemente no hay recursos acá para poder hacer material audiovisual, series, películas, que puedan representar o reflejar eso. Primero porque hay una cuestión de costos exorbitantes, después por la propia situación nuestra habitual casi. Porque a mí me encantaría, digamos, hacer o que haya producción nacional. Sería buenísimo. O de películas históricas y demás, ¿no? Creo que hay un público deseoso también por esas cosas. Sí, 100%. Creo que es lo que le falta a este país como para mostrar esta historia, para contarla, bueno. Que somos el mejor país del mundo. Eso no se duda bajo ni... Pero nadie lo está dudando. Creo que nadie escucha esto y está dudando eso. Bueno, Mariana, espectacular. Antes de terminar, entonces, si la gente llega hasta acá, como yo siempre, es porque le interesó lo que tuviste para decir, le interesó lo que dijiste. Así que, además de en el libro que comentaste, ¿dónde pueden encontrar tus artículos? ¿Dónde pueden encontrar tus notas, tus cosas que publicás? Está todo en acceso público. Es googlear en internet, en las revistas académicas. Hay algunos buscadores o páginas que concentran eso. En la página de CONICET van a encontrar. En un portal que se llama academia.edu también van a encontrar artículos míos. Porque escribimos siempre para
son artículos. Los libros, o uno participa en libros, por ahí hay que comprar el libro, pero Claro. lo que son artículos son en general de acceso público, lo cual está muy bueno porque toda producción científica, en este caso la historia, tiene que estar circulando para el interesado, ¿no? Claro, sí, es la manera de que el interesado se interese más y se entere de mucho más. Bueno, ¿no se grabó? No, mentira. Muchas gracias, Mariano. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí pasó un nuevo episodio de Historia por Historiadores. Muchas gracias por escucharlo. Antes de irse, no se olviden de seguirnos y activar las notificaciones, así se enteran siempre que se sube un nuevo capítulo. También síganos en todas nuestras redes, @Historia por Historiadores en Instagram y en TikTok, Historia X Historiadores. Ahí se van a enterar de todas las novedades y también se van a enterar cada vez que se sube un capítulo nuevo. Mi nombre es Agustín Cantarian, muchas gracias por escuchar el podcast y hasta la próxima.